Imaginas por un momento una noche completamente despejada. No hay autos, no hay ruido, no hay distracción, solo tú y el cielo. Mira de puntos de luces suspendidas sobre tu cabeza, estrellas ardientes, años luz de distancias, galaxias enteras respirando en el silencio. En el Salmo 19, el salmista lo expresa de la siguiente manera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y aquí estamos nosotros, en medio de un punto azul dentro del universo que parece infinito. Y en medio de tanta grandeza, es fácil sentirnos diminutos. Es fácil preguntarse, ¿realmente le importo a Dios? ¿Realmente le importan mis lágrimas? ¿Realmente le importan mis preguntas? ¿Se interesa a Él por mis batallas internas? ¿O será como muchos piensan, que Dios es un relojero distante, que creó el universo, le dio cuerda y se fue? ¿Será esa la clase de Dios a la que nosotros le servimos? Pero, ¿y si nuestra idea de Dios está incompleta? ¿Y si el mensaje de la Biblia no es sobre un Dios lejano, sino sobre un Dios que se acerca? Jeremías 23 nos confronta, porque el Señor dice, ¿no soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Y luego en Jeremías 31, en el verso 3, añade algo más íntimo, porque dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Escuchemos esto, porque la Biblia dice con amor eterno, no amor pasajero, no amor emocional, un amor que nace en la eternidad y se dirige hacia ti en singular. Esta no es una verdad abstracta, es una invitación personal, es la historia del Dios que rompe la distancia. Y hoy, en esta primera parte, vamos a responder una pregunta profunda. ¿Por qué un Dios infinito se interesa en personas tan pequeñas como nosotros? Quiero darte una nota antes de que continuemos con esto. Este episodio forma parte de nuestra primera temporada, La Doctrina de Dios, donde exploramos cómo Dios se revela antes de la encarnación. La persona y obra de Jesucristo la desarrollaremos por completa, profunda y sin límite en nuestra segunda temporada, que es Cristología. Ahora sí, comencemos. Bienvenidos a Ciudad Salem, raíces firmes, ciudades transformadas. Aquí buscamos conocer a Dios, caminar con Él y permitir que su verdad eche raíces en nuestros corazones. Únete. Esto es crucial porque para entender la profundidad de la encarnación, primero debemos entender la naturaleza del Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Y hay una palabra que atraviesa toda la Biblia. Una palabra que si la pierdes el mapa completo de toda la Biblia. Y esa palabra es la palabra pacto. Déjame decirte algo desde el inicio. Si no entiendes el pacto, nunca entenderás por qué Dios sigue buscándote. La Biblia no es una colección de historias aisladas. Es la historia de un Dios que se compromete y que no rompe sus compromisos. Ni siquiera cuando nosotros los rompemos miles de veces. Lo primero que debemos entender es esto. El pacto no nace de la necesidad del hombre, sino del corazón de Dios. Antes del arca, antes del diluvio, antes de cualquier obediencia, Dios le dijo a Noé, mas estableceré mi pacto contigo. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 18. El pacto no nace de lo que haces, nace de lo que Dios decide hacer. Vivimos rodeados de contrato, condiciones, cláusulas, pero Dios no firma contrato. Dios hace pactos. Un contrato te obliga, un pacto te sostiene. En el mundo antiguo, un pacto era un acuerdo solemne, a menudo entre un rey y su pueblo, donde el rey se comprometía, daba protección y bendición a cambio de lealtad. Pero con Dios es diferente. Dios no necesita nuestra lealtad para ser Dios. Él nos ofrece su fidelidad porque así es su carácter. Él es el Dios que se compromete por amor. Piensa en esto. Cuando haces un contrato, si una parte falla, el contrato se rompe. Pero con Dios no es así, porque su pacto es inquebrantable porque Él es fiel. Nuestra fidelidad no anula su fidelidad. Así como dice 2 de Timoteo en el capítulo 2, en el verso 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Es interesante que nosotros sepamos que el pacto con Noé no es un pacto infantil, no es un arcoíris decorativo. Es la declaración más radical de fidelidad divina hacia la creación. Después del caos del diluvio, Dios dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán el día y la noche. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 8, en el verso 22. Esto es muy interesante porque esto nos muestra el amor y el carácter de Dios. No sé en qué usted piensa cuando nosotros podemos ver el arco iris después o antes de la lluvia o durante la lluvia, como salga en diferentes ocasiones. Pero cuando nosotros vemos el arco iris,
No sé en lo que te piensas, pero yo pienso en la bondad y en la misericordia de Dios para mi vida, en la bondad y en la misericordia de Dios para este mundo, porque dice, mientras la tierra permanezca, no cesará el día de la noche. Es una promesa de Dios para ti y para mí en este día, que su amor y su fidelidad siempre, siempre van a estar ahí para ti y para mí. Escucha la profundidad de esto. Todo sigue existiendo porque Dios decidió sostenerlo, no por tu bondad, no por la bondad del mundo, no por la fidelidad de nosotros que vivimos en Él, sino por la fidelidad del Creador. Cada amanecer, cada respirar, cada estación del año, todo eso sucede porque Dios se comprometió con su creación. Y este pacto revela tres verdades impresionantes. Primero, es universal, incluye a todos los animales, toda la humanidad, toda la tierra, aún quienes no creen en Dios. Estos también viven sostenidos por Él. Dios no hace distinciones aquí, su fidelidad se extiende a toda la creación, porque Él es el creador de todo. Como dice Mateo en el capítulo 5, en el verso 45, Él hace salir el sol, tanto para los malos, los buenos, y llover sobre justos e injustos. Eso muestra la gracia común de Dios, su bondad hacia todos, independientemente de nuestra respuesta hacia Él. Una segunda verdad que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es autoimpuesto. Dios dice, yo veré el arco y me acordaré. La señal no es para Noé. La señal no es para nosotros. Es para Él mismo. Dios se pone recordatorio porque Él toma su fidelidad en serio. Si nosotros imaginamos a un rey que promete a su pueblo protección y lealtad, entonces Él se coloca una corona como recordatorio de su promesa. Dios hace algo similar con el arco iris. Cada vez que nosotros vemos el arco iris, es un recordatorio para nosotros, pero sobre todo es un recordatorio para Dios mismo, de que Él prometió no destruir la tierra con agua otra vez. Es como si Dios dijera, cuando veo el arco iris, recordaré mi pacto. Esto nos muestra que Dios se ata a sus propias promesas. Él no olvida. Él es fiel por naturaleza. Y una tercera verdad que nosotros debíamos tener en cuenta es que esto es una preservación por gracia. Dios no promete preservar la tierra porque cambiemos. La promete preservar porque Él es fiel. La promete preservar aunque no cambiemos. Si el mundo sigue de pie, no es porque oremos, es porque Dios ya hizo un pacto. Después del diluvio, Dios reconoce el instinto del corazón del hombre, que es malo desde su juventud. Eso nosotros lo vemos en Génesis, en el capítulo 8, en el verso 21. Pero a pesar de eso, Él decide no maldecir la tierra otra vez. Eso es gracia pura. Dios sostiene el mundo no porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Esa es la base de toda estabilidad en el universo, la fidelidad de Dios. Piensa cómo esto se aplica a tu vida. Cada día que amanece es un recordatorio de que Dios es fiel. Cada respiración que toma es un regalo de su gracia común. Puedes confiar en que el mundo no se destrozará porque Dios lo sostiene con su pacto. Pero aquí surge una tensión enorme. Dios decide no destruir la tierra otra vez, pero el pecado sigue ahí. La humanidad sigue en rebelión. Entonces, ¿cómo se restaura una creación que sigue preservando? ¿Cómo transforma lo que nos destruye? El pacto con Noé asegura que el escenario existe, pero no resuelve el problema del pecado. Esto es como si yo dijera, voy a mantener el teatro de pie, pero ahora necesito una obra que cambie los corazones de los actores. Y ese es el punto donde Dios inicia el pacto que cambia toda la historia, el pacto con Abraham. Dios elige a un hombre, a una familia, para bendecir a todas las familias de la tierra. En el pacto con Abraham, Dios promete lo imposible: una descendencia numerosa, una tierra y una bendición para todas las naciones. Y lo más asombroso es cómo Dios confirma este pacto en Génesis, en el capítulo 15, donde Él solo pasa entre los animales dividido, mostrando que Él mismo carga con el peso del pacto. Esto nos muestra que Dios no solo preserva, sino que redime, no solo sostiene, sino que transforma. Y ese pacto con Abraham es el precursor del nuevo pacto que Dios prometió establecer en el futuro. Hemos recorrido un camino extraordinario juntos, desde la inmensidad del cosmos hasta la intimidad del corazón humano, desde el Dios que sostiene galaxia hasta el Dios que inclina su oído a escucharte.
empezamos preguntándonos si en medio de tanta grandeza nosotros realmente importamos. Y descubrimos que no solo importamos, somos el objeto del amor eterno de Dios. Vimos cómo en los pactos Dios no nos da un contrato frío, sino que Él mismo se compromete. En la imagen de Dios aprendimos que llevamos su firma, su dignidad y su propósito. En su corazón restaurador entendemos que Él busca, cubre, sostiene y transforma. Así que, quizás aún quede en tu corazón esa pregunta silenciosa. ¿Le importo a Dios de verdad? Todo lo que vimos hoy existe para revelarte su respuesta. El pacto es su respuesta. Su fidelidad es su respuesta. Su decisión de acercarse, comprometerse y no soltarte es la respuesta eterna de que sí le importa, más de lo que alcanzas a imaginar. Y con esta verdad quiero despedirte en el día de hoy. Tú eres amado con amor eterno. Tú llevas a la imagen del Creador. Tu historia no termina en la fractura, sino en la restauración que Él te ha prometido. El Dios del pacto, el Dios que te diseñó y el Dios que te busca, no está lejos, está aquí. Él es el Dios cercano. Que esta verdad transforme cada rincón de tu vida, porque conocer al Dios cercano lo cambia todo. Hasta el próximo episodio.